Gla, ¿me querés poner de coanfitriona? Que Sí. se me quedé sin internet y Perfecto. se me cerró. Ahí vamos, espérame un segundito, a ver acá, a Chico, que no sé por qué me apareces, ahí estamos. Vamos acá, Maru. No te encuentro. Maru, acá estamos. Maru, más. Bien, confitrón, ya estamos, sí. Bueno, lo que voy a hacer entonces, ya está grabando, vamos a analizar brevemente el procesamiento de la información, no para explicarlo, sino para ver si tienen dudas sobre el procesamiento de la información. Entonces, lo que voy a hacer, voy a compartir el esquema de procesamiento de la información, a ver si se ve, como siempre no lo encuentro, acá tengo que volver a buscar, acá lo tengo, a ver si ahora lo encuentra. Cuando pongo, acá está. Bien, lo están viendo, ¿no es cierto? El esquema de procesamiento de la información. ¿Se ve, Maru? Sí, profe. Perfecto, Sí. bueno, este esquema es fundamental. ¿Por qué este esquema o este modelo de procesamiento de la información es fundamental? Porque es el que explica cuáles son los procesos que no vemos y que nosotros denominamos motricidad. Nosotros dijimos que la motricidad era el conjunto de procesos y funciones que eran responsables del movimiento y que nosotros no los veíamos. Que lo único que nosotros veíamos era el movimiento, las habilidades motrices de las que hablamos recién. Bueno, este es el conjunto de procesos y funciones. Para que alguien se pueda mover, para que veamos que alguien salta, o para que veamos que alguien es capaz de esquivar a un contrario, recibir una pelota y hacer un gol, tiene que hacer todos estos procesos y funciones que nosotros los sintetizamos en 4, pero que en realidad son muchos más. Que son percibir, es decir, darse cuenta en qué situación estoy, que incluye todo lo que tiene que ver con la atención, la captación de la información, la organización de esa información, es decir, esto que dice ahí, ¿no? Recibir, organizar e interpretar la situación en la que estoy para darme cuenta. Decidir, que es evaluar en qué situación estoy y ver cuáles son las distintas alternativas para elegir la que me permita resolver esa situación en la que estoy. Ejecutar, que es luego de haber planificado la acción motriz, poder realizar esa habilidad o esa respuesta para poder enfrentar ese desafío que me plantea el medio. Y por último, la retroalimentación, que creo que era tuya la pregunta, Dayana, la retroalimentación, que es recuperar la información. De esos 4 momentos del procesamiento de la información, ¿le surgió alguna duda? ¿Algo que tengamos que comentar? Después vamos a aclarar la pregunta, la de Dayana yo la tengo bien presente, pero antes de llegar a la retroalimentación, ¿alguna duda o consulta sobre el procesamiento de la información? No, por mi parte no. Bien. Todos entonces tienen en claro que hagamos lo que hagamos, inclusive que no se vea, ¿sí? Porque si alguien toca el timbre en este momento y yo lo escucho, lo percibo, recibo la información, la organizo, timbre, interpreto, me están llamando, me di cuenta de lo que está pasando en el afuera. Decisión, ¿qué hago? Apago mi cámara, pongo en silencio y voy a atender. Le grito a mi hijo que está en otra habitación que vaya a atender él. Miro y digo, no es importante y no voy. Resuelvo y ejecuto. La situación podría ser cualquiera de esas 3 que dije. Podría no prestarle atención, podría decirle a mi hijo que vaya a él, podría apagar todo e ir a atender, y ejecuto alguna de esas 3 alternativas. Y retroalimentación. Ahí viene el tema de Dayana. Cuando yo ejecuto algo, en general la retroalimentación se da sobre 2 dimensiones. Sobre el resultado de lo que hice y sobre la forma en la que la hice. Es decir, si logré lo que me proponía, en este caso atender a la persona.
Y la forma, ¿cuánto tardé en ir a atender? ¿Mm? O supónganse si estoy haciendo un gol, o si estoy en una jugada, o hice un pase. Si hice el pase con la técnica que lo debería haber hecho, es decir, por un lado me retroalimento del cómo hice algo, y por otro lado me retroalimento del resultado que eso tuvo. El cómo es sobre lo que yo hice, el resultado es sobre la consecuencia que tuvo mi acción motriz sobre la afuera. En realidad hay un montón de otra información de la cual uno se retroalimenta, pero acá, a efectos de esta materia y para poder hacer una primera aproximación a este tema, decimos que son esos dos, ¿no? Cómo lo ejecuté y qué resultado tuve con lo que ejecuté. Algo que no está en este esquema y que es muy importante es esto que está acá. ¿Qué dice allí? ¿Dónde está mi cursor? ¿Lo ven? Memoria a largo plazo. Y Memoria la largo- otra, hay dos memorias. Una que es ¿cuál? corto. A corto. La memoria a corto plazo es la memoria RAM. Es decir, es esa información que yo tengo que tener presente, estoy en el partido de fútbol, estoy en el partido de fútbol. ¿Sí? Esa es la memoria a corto plazo. O en este caso con ustedes, estoy en la clase de desarrollo motor, estoy en la clase de desarrollo motor. Lo que me permite estar conectada con la situación actual. ¿Y la memoria a largo plazo cuál es? Todos los A largo plazo puede ser la práctica que tuve o el entrenamiento que tuve cuando Puede ser. Tal tomé cual. decisiones. Tal cual, Explicando. tal cual, las dos cosas. En el caso del juego, todo lo que me parece que era Rodrigo el que hablaba, todas mis experiencias de juego anterior. Y lo que vos planteaste, Agustín, es todo lo que yo sé de desarrollo motor, o todo lo que yo sé sobre procesamiento de la información para poder estar dando esa explicación. La memoria a largo plazo es lo que yo tengo archivado en mi memoria, que si hacemos una simulación con una computadora sería mi disco rígido, ¿sí? Es decir, a lo que yo recurro. El corto plazo es el RAM, que es con lo que está procesando la máquina en este momento, y el largo plazo es lo que está archivado y que me permite traer y evocar esa información para resolver también esta situación actual. Entonces, fíjense que también si ustedes miran acá, la retroalimentación implica más dimensiones. Yo me quedé solo con el resultado y la ejecución, ¿no? ¿Qué ejecuté y qué resultado tuve? Bien, entonces si queda claro este enfoque de procesamiento de la información, que para nosotros es muy importante en esta materia, ¿por qué es muy importante en esta materia? Porque precisamente la forma en la cual van cambiando las competencias motrices, desde que me gestan hasta que dejo de existir, también está determinada por la forma en la cual mi sistema nervioso es capaz de ir procesando la información. Es decir, de la manera en la cual mi sistema nervioso puede ir percibiendo, decidiendo, ejecutando y volviendo o recuperando parte de esa información sobre cada una de las acciones que hice. Y algo que no vamos a tomar hoy, pero que es muy importante que lo tengan en cuenta, que no todas las habilidades motrices implican un procesamiento de la información semejante. Hay habilidades motrices que de acuerdo al entorno donde se dan, implican un menor compromiso del procesamiento de la información, y hay que son las que se llaman habilidades cerradas o de los deportes psicomotores, como son estas, ¿no? La gimnasia, el atletismo, la natación, y hay habilidades de los deportes sociomotores, que son las que nosotros llamamos habilidades abiertas, que no tienen que ver con la cantidad de jugadores que están participando, sino que tienen que ver con la situación que se genera. Donde hay interacción motriz, hay siempre mucha más información para procesar. Entonces, cuando estoy pensando en deportes sociomotores, sean individuales, fíjense que acá tengo luchadores de MMA o tengo a Federer, cuando hay situaciones de interacción motriz, sean uno o muchos jugadores, tengo mayor compromiso del procesamiento de la información. Bien, ¿dudas hasta ahora del procesamiento de la información?
¿Por qué en las habilidades? A ver, ahí estoy escuchando la pregunta, Agustín. ¿Por qué las habilidades cerradas tenían menos? ¿Por qué? Mira, ¿por qué tiene menos compromiso de procesamiento de la información? Porque fíjate, esta saltadora en largo, cuando va a saltar, la única información que tiene que tener es la de la corredera, la de las señales que tiene a lo largo de la corredera, con qué pie tiene que llegar a cada marca, dónde está la tabla de pique, que lo tiene absolutamente automatizado, el momento en el que tiene que picar y la técnica que la tiene recontra automatizada. Te lo digo porque yo fui saltadora, fui atleta y fui saltadora en largo. No tiene nada que elaborar en ese momento. En cambio, lo mismo la gimnasta que tiene recontra automatizada su rutina, y cuando algo la distrae, puede fallar, y bueno, y ni que hablar, un nadador mientras que está nadando, nunca se le va a cruzar nadie en el carril, o sea, en el andarivel, o sea que lo único que tiene que tener en claro es el momento del disparo, hacer la técnica lo más rápido que pueda, o con la mayor resistencia que pueda, no llevarse puesto el borde de la pileta para poder pegar la vuelta, y volver, pero no hay ninguna otra decisión que tenga que tomar. En cambio, este jugador de handball, antes de llegar a este tiro suspendido con este arquero, tuvo que decidir si la pelota si la pelota la usaba para convertir o la pasaba a un compañero que está en ataque. Si iba a atacar, ¿qué tipo de lanzamiento iba a ser? ¿Tiro suspendido, tiro con caída? ¿Tiro a pie firme? ¿Qué tipo de lanzamiento iba a ser? Una vez que decidió que iba a lanzar, ¿a dónde iba a lanzar? ¿Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda? Entonces, la interacción, tanto con el arquero como con los contrarios, como con los compañeros, hace que él tenga un montón de información, porque el contexto es dinámico, porque la interacción motriz hace que en todo momento haya muchísima información para procesar, tanto de afuera como de adentro. Recordar todas las veces, porque ahí también opera la memoria. Entonces, en cualquiera de estas situaciones de un deporte sociomotor, un deporte donde hay interacción motriz, el procesamiento de la información se ve mucho más implicado y es mucho más complejo. Por eso decimos que las habilidades abiertas, y sobre todo las habilidades, si pensamos en las habilidades motrices generales, las habilidades manipulativas, todas aquellas que implican el uso de objetos, de las extremidades en relación con objetos, la ejecución de esas habilidades implica siempre mucho mayor procesamiento de la información. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. Esto es, fíjense lo complejo de esta segunda clase. Tuvimos que hablar de desarrollo motor, de competencia motriz, de capacidad con todos los tipos de capacidades coordinativas y condicionales, de habilidades con los 3 tipos de habilidades generales, combinadas y específicas, de procesamiento de la información con todos los momentos que implica el procesamiento. Fíjense, estos son conceptos muy, muy complejos que les pedimos que miren los videos que tienen en el aula, que son videos que en algún momento preparamos específicamente para explicar los temas. Vuelvan a escuchar este video de hoy, vuelvan a leer el texto, y si tienen más dudas o consultas, los vemos en el próximo encuentro. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Sí. Bien, entonces, vamos a avanzar, fíjense, vamos así, otra que estoy 2:20, no, absolutamente anaeróbica hoy. Vamos a trabajar entonces, sí, con el tema de la clase 3. Ya vimos qué es el desarrollo motor, ya vimos corporeidad y motricidad, ya vimos qué es el desarrollo motor, ya vimos qué es una capacidad, una habilidad, una competencia motriz. Ahora vamos a ver por qué cambian las competencias motrices, por qué cambian las habilidades y por qué cambian las capacidades y las habilidades.
Y como parte de la definición de desarrollo motor, tenemos que ver esos factores. Entonces, para analizar esos factores, tenemos que tener en cuenta que hay factores externos y que hay factores internos. En esta clase nos vamos a dedicar a los factores internos. Y ustedes tenían que leer, ya desde la semana pasada y que íbamos a analizar hoy, dos factores. Por un lado, el crecimiento y por otro lado, la maduración. Entonces ustedes son 22. 7 por 3, 21, 6 por 4, 24. Bien, vamos a hacer grupos de 6 y 6 no, 4 grupos de 6. Vamos a hacer 4 grupos de 6. Vamos a formar a partir de este momento 4 grupos. Sí, 4 grupos. Algunos grupos van a quedar de 6, algunos otros grupos van a quedar de menos porque Maru y yo vamos a quedar afuera de los grupos. En esos grupos, el grupo 1 y 3, grupo 1 y 3. ¿Saben qué? ¿Todos se acuerdan cómo trabajamos en la primera clase con grupos con ustedes? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bien, perfecto. Entonces, Iván, vamos a hacer así. Cuando les aparece la invitación, los grupos, los que vayan a la sala 1 y los que vayan a la sala 3, van a preparar preguntas, van a analizar entre ustedes y van a preparar preguntas y consultas sobre crecimiento. ¿Sí? ¿Qué es el crecimiento? ¿Cuáles son los parámetros? Si hay algún parámetro que les haya generado más duda que otro. Bien. Grupos 1 y 3, crecimiento. Fíjense que ahí también tienen para analizar el caso de Messi, que alguien, creo que fue, no sé si fue Juan o quién lo estuvo, Rodrigo, que o Federico, no me acuerdo quién le estuvo planteando ahí, tengo que volver a mirar, en el foro, preguntas sobre crecimiento. Entonces, los compañeros que se junten en esas salas, piensan en crecimiento. Los que se encuentran en la sala 2 y 4 van a preparar preguntas sobre maduración. ¿Qué es la maduración? ¿Qué es la mielinización? ¿Cuáles son las leyes de la maduración? ¿Qué pasa con la maduración de lo filo y lo ontogenético? ¿Qué pasa con las fases sensibles, los periodos críticos? Bien, fundamentalmente, lo que no se entendió. ¿Sí? Lo que se entendió, dejémoslo ir, vayamos procesándolo. Traigan preguntas y consultas sobre lo que no se entendió. Como mínimo, 2 o 3 preguntas por cada uno de los grupos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Vamos? ¿Listo? Bien. Vamos con los 4 grupos. Vamos con crear. Vamos a tener 10 minutos para que puedan trabajar rápido, porque si no, después se nos va a hacer muy larga la clase aclarando las consultas. 10 minutos y allá vamos, ¿sí? Si alguno, tenga en cuenta en qué sala está, porque si alguno lo saca, el Zoom, después me dice a qué aula lo vuelvo a mandar, ¿sí? Allá vamos.